Capítulo 6. El capítulo 6 se llama Análisis de datos y discusión. Fíjense bien, pongan mucha atención, porque en este capítulo nosotros presentamos el análisis de los datos obtenidos de la aplicación final de los instrumentos de recolección de datos. ¿Sale? ¿En qué vamos a hacer el análisis? En el programa estadístico SPSS. ¿Se acuerdan que tienen instalado el paquete estadístico SPSS? En ese van a hacer sus análisis de datos. Bien, dice, en este capítulo se deberá presentar el análisis de los datos recolectados con los instrumentos aplicados. ¿Cuáles instrumentos? Los finales. Los aspectos que se deberán de incluir en una investigación cualitativa son los siguientes. Número 1, que sería, bueno, ahorita les digo los numerales, es análisis descriptivo. El descriptivo es presentar básicamente tablas de frecuencia o gráficos de frecuencia. ¿Qué es una tabla de frecuencia o qué es un gráfico de frecuencia? Les pregunto, ¿qué es un gráfico de frecuencia o qué es una frecuencia? Si hablamos de frecuencias absolutas, es el número de veces que un dato aparece, no se repite, aparece en un conjunto de datos. Ojo, es que nos enseñan a nosotros que se repite, no, es que aparece. Está mal aplicado el término se repite, que aparece. Entonces, según el número de veces que aparece, esa es su frecuencia, pero nosotros manejamos frecuencias relativas, o sea, siempre lo vamos a expresar en porcentajes. Entonces, si hablamos de sí o no, si esas fueron las opciones de respuesta, sí o no, ¿qué porcentaje dijo sí, qué porcentaje dijo no? Pero, por ejemplo, aquí tendríamos qué porcentaje eligió muy bien. Ah, sí. Depende de las categorías del instrumento. Es decir, cada ítem del instrumento está en categorías. Unos están en mucho, regular, poco, nada. Otros están muy de acuerdo, indiferente, en desacuerdo, muy en desacuerdo. ¿Se acuerdan? Ah, bueno, según las categorías, cada categoría, la contabilización, pero en porcentaje. Ya sea, aquí van a elegir si presentan gráficos, el nombre correcto es gráfico, o si presentan tablas. ¿Sí? No se recomienda presentar los dos porque entonces van a salir un montón de hojas. Entonces, si hicimos las frecuencias, que es cuando nos íbamos y le dábamos clic izquierdo y luego nos ponían los porcentajes en cada uno. Sí, y se acuerdan que le dábamos un tratamiento al gráfico para que se viera mejor, para que se viera más bonito. No. Este análisis descriptivo se presenta en SPSS. No. Está hablando del de puntuación. Ese de puntuación, ese sí, se hace en Excel. No, ese sí los datos se generan en SPSS y las gráficas son en Excel. Sí, porque le teníamos que dar clic izquierdo para que nos aventara el porcentaje de cada barra. Sí, pero ese es en el análisis de puntuación. Estamos ahorita en el análisis descriptivo. El análisis descriptivo se copian los gráficos desde SPSS a Word y se deben de pegar como metaarchivo mejorado para que salgan con buena resolución, porque si lo pegan de otro modo va a salir en una resolución baja no aceptable. ¿Sale? El análisis de puntuación. Todas y todos tienen escalas. Las escalas son cuando usamos muy de acuerdo, en desacuerdo, o usamos mucho, o siempre, casi siempre, algunas veces, casi nunca o nunca. ¿Se acuerdan? Esas son escalas. Y esas escalas llevan una categorización, ¿cómo se llama? Ordinal. O sea, de acuerdo el número es la fuerza, ¿verdad? Si por ejemplo dicen, a ver,
Mi maestro utiliza el proyector en clase. Y si yo contesto siempre, le estoy dando un 5, ¿verdad? O sea, lo estoy calificando con 5. Si digo que nunca, lo estoy calificando con 1. ¿Se acuerdan? Entonces llevan una categorización ordinal. Bueno, pues para las categorizaciones ordinales hay que hacer aparte un análisis de puntuación. Aquí sí tiene razón el maestro. Los datos se generan en SPSS y luego se trasladan a Excel y ahí se genera el gráfico, porque en SPSS sale bien feyote. Y les enseñé, creo que a hacer ese gráfico, ¿sí se acuerdan? No les di un video. ¿Sí? Pero ya, quién sabe en taramba. Bueno. Ok, lo que no vimos la otra vez fue la prueba de hipótesis. Eso es lo que vamos a ver la siguiente clase del mes que entra. Las pruebas de hipótesis, cómo se hacen, para que sepan cómo se hacen. Según las variables que tenemos. Es que la prueba de hipótesis depende de nuestra hipótesis. De lo que diga la hipótesis será la prueba que tengamos que aplicar. Dice, en esta parte se deberán de realizar las pruebas estadísticas necesarias para probar la hipótesis de la investigación. Por ejemplo, ¿cuántas pruebas tenemos? Correlación R de Pearson, pruebas de diferencias de medias T de Students, tablas cruzadas. Todo eso lo vamos a ver la siguiente sesión. Porque si ahorita pues no se puede abarcar todo, ¿sí? Bien. Entonces se presenta en estos numerales. Todo esto que está atrás, el numeral 6.1 es análisis descriptivo. Acuérdense, se debe de empezar con un texto introductorio. Es decir, a continuación se presenta el análisis descriptivo para cada uno de los ítems de la variable. ¿Sí? Y, por ejemplo, es un análisis descriptivo por cada variable. ¿De acuerdo? Entonces, aquí cabría un numeral, fíjense, cabría un subnumeral que dijera 611, variable, de eso tomen nota, ¿verdad? Sería 611, variable 1. Y luego ya que desarrollen el 611, sería el 612, variable 2. ¿De acuerdo? Para diferenciarlos. Entonces, ahí como les digo, cuando hagan esto tienen que poner un texto introductorio que diga, a continuación, se los dicto, a continuación se presenta el análisis descriptivo para todos los ítems del instrumento de recolección de datos de la variable y lo van a poner el nombre de la variable. Y empiezan a pegar sus gráficos que generaron en SPSS. Aquí está el ejemplo. Y en la parte inferior, la interpretación. ¿Sí? Dice, la interpretación deberá ser breve, clara y concisa, sin desprender conclusiones. ¿A qué se refiere esto? Que ahí no van a decir si está bien, si está mal, si la cosa anda al arrastre, nada. Ahí solamente van a presentar la información, a redactar lo que el gráfico dice. Pero fíjense bien, ¿qué dice aquí abajo? El gráfico 1. Gráfico 1. Nunca deben referirse aquí abajo a el gráfico anterior. Por eso se están numerando todos los gráficos, para no decir en el gráfico siguiente, en el gráfico anterior, no, en el gráfico número tal. Siempre que hagamos referencia a un gráfico, tabla o figura, tenemos que ponerles un número. ¿Están tomando nota? Vientos. Entonces ahí se fijan, está, ¿quién no quiere leer?
Mija, ¿usted lo estaba leyendo? A ver, ¿qué dice ahí? El gráfico 1 muestra la media de opinión del indicador de este tipo de material didáctico, de la dimensión material didáctico, siendo para nunca 12.2%, para casi nunca 7.8%, para algunas veces 21.1%, para casi siempre 20.0% y para siempre 39%. Bueno, así sería, gracias, mija, así sería la reacción. ¿Y qué dice la pregunta? Arriba dice, ¿qué es lo que dice aquí arriba? Media de opinión para el indicador tipos de material didáctico y luego ya... Ok, pues esta se refiere al tipo de material didáctico que utiliza el docente, ¿sí? Bien, entonces ahí tenemos cómo se debe presentar. Y bueno, pues sí son muchas hojas, sí es mucho trabajo, pero es una tesis de doctorado, ¿de acuerdo? Análisis de puntuación. A ver, ¿quién quiere leer? Porque me cansé. En este apartado se presenta el análisis de puntuación que se realiza cuando se utilizan escalas de tipo Likert. Se deben de analizar indicador por indicador y después dimensión por dimensión, hasta culminar con la variable. Para cuando uno de ellos se obtiene la puntuación alcanzada y se representa en una tabla y una escala donde se muestran las puntuaciones máximas posibles a obtener y la posición de la puntuación obtenida para verificar el grado de favorabilidad. Siempre se debe de incluir una redacción explicando lo observado en la escala. Gracias, mija. Gracias. Entonces, esta tablita que ven aquí se generó en SPSS. Ya se las había explicado, pero si hay dudas, se las volvemos a explicar. Esta grafiquita que vemos aquí se generó, sí, creo que les dije que en Word o en Excel. O no sé si se las expliqué. ¿No se las expliqué esta? Esta es cómo está situada la puntuación alcanzada en ese indicador, dimensión o variable con respecto al máximo. Y tenemos muy desfavorable, desfavorable, intermedio, o sea, N significa nulo, o sea, neutro, neutro, favorable y muy favorable. Entonces, si alcanzaron una puntuación aquí, dentro de este rango, es que es muy favorable y es lo que tienen que redactar abajo de esa pequeña grafiquita, que no necesariamente tiene que ser así, puede ser mejor. Si ustedes encuentran la manera de hacerlo mejor, adelante. Aquí está hecha con guioncitos y con rayitas y signos de más y arriba numeritos. Así es como de manera más sencilla que se me ocurre a mí, pero igual la pueden hacer mejor. Mande, mija. ¿Alguien iba? Le quité la palabra a alguien. Sí. Sí, dígame. O sea, no la elaboración, pero es recortado y pegado, ¿no? Bueno, este se elabora en otro lado y se recorte, se pega como imagen en Word. ¿Sale? Con la mejor resolución. Con la mejor, siempre con la mejor resolución. Y si vemos que no tiene la mejor resolución, lo hacemos nosotros. O en este caso, eso sí tiene que ser. Es que se supone que este lo hizo usted en otro lugar. Entonces, a la hora de copiarlo, lo pega como imagen y se debe pegar con buena resolución. Para que se pegue con buena resolución, desde un programa de Microsoft a otro de Microsoft, es pegar como mapa de bits. ¿Sí? Pegado especial, mapa de bits. A ver, cuando copian y pegan de SPSS, ¿cómo se pega? Como metarcillo mejorado. Sí, metarcillo mejorado. Y cuando copian entre productos de Office, por ejemplo de Excel o de Word a otro Word o de PowerPoint, no sé, se pega como mapa de bits. Pegado especial, mapa de bits. Y es con la mejor resolución que sale. ¿Sí? Ojo. No hay de qué, estamos a la orden. Dice, siempre se debe incluir una redacción. Y abajo de esto, obviamente esto va numerado. Todo elemento gráfico que pongamos debe ir numerado. Toda tabla debe ir numerada. Y se debe hacer una redacción. Y ya dije, abajo de. Debajo de. ¿Sí? Y se menciona el número de tabla y número de gráfico. No gráfico siguiente, no gráfico anterior.
siempre debe ser el número, porque para eso lo estamos numerando. ¿Sale? Seguimos con este punto, análisis de puntuación, valga la redundancia. Dice, además de representar en una escala la puntuación, fíjense, la escala es esta que está abajo, ¿ya la vieron? Esta escala. Aparte de presentarlo en esta escala, si no se las expliqué, mañana se las explico, ¿sale? ¿Cómo la pueden elaborar? Y hacemos el video, ¿sí? Ok. Este sí se los expliqué la vez pasada, pero si no se acuerdan lo volvemos a explicar o busco el video, por ahí lo debo tener. Además de representar en la escala, hay que hacer un gráfico de barras, pero en porcentaje, siendo 100% el máximo posible. Este se hace en Excel y se pega como mapa de bits. Se debe cuidar el tamaño de la fuente, eso lo vamos a ver cuando veamos los aspectos de forma. ¿Qué fuentes son las permitidas utilizar en el documento? ¿De acuerdo? ¿De qué tamaño? Y aquí dice también otra vez lo mismo. Siempre se debe incluir una redacción explicando lo observado en el gráfico. El gráfico se debe de numerar en orden consecutivo de cómo se están numerando los gráficos. Mañana les voy a explicar en Word las herramientas para numeración de gráficos, tablas y figuras, la numeración automática. Y con la numeración automática podemos hacer los índices así. ¿Sí? El formato que les voy a dar ya viene con, ¿cómo les diré? Viene como automático. Cada vez que le pongan ahí ustedes de qué numeral se trata, automáticamente se lo va numerando. Ya no tienen que estar viendo. ¿Qué sigue? ¿El 312 o el 321? No, ya numerado. ¿Sí? Y les voy a explicar cómo se numeran tablas, gráficos y figuras. ¿Sí? Todo eso lo vamos a hacer aquí. Ok. ¿Preguntas hasta aquí? Porque sí, también, pues no nada más se trata de venir a decir todo lo que tienen que hacer y no decirles cómo se haga, ¿no? Digo, a mí se me hace gacho, yo siempre quiero ser lo más completo posible, ¿no? Porque también puede decir, no, pues ahí investíguele, ¿verdad? A ver cómo. Pero pues no, o sea, sinceramente yo no soy así. Trato de siempre de dar lo mejor que yo pueda, ¿verdad? Entonces, seguimos con la puntuación. Esto no lo hicieron ustedes la vez pasada, no sé si lo hicieron, pero al final se debe hacer una tabla donde se muestre aquí en esta columna. ¿Qué dice? Mira, usted que lo alcanza a ver ahí en su computadora. No, aquí dice, ¿qué dice? Variable, dimensión, indicador. Entonces, o sea, digamos, si estamos en una variable, acuérdense que aquí estamos en un numeral. ¿Se acuerdan que les dije yo que íbamos a poner aquí 611, variable 1? Para la variable 1 se debe hacer todo esto. Y lo mismo sería para la variable 2. Entonces aquí, desempeño laboral es una variable. Y todos estos son indicadores y dimensiones. ¿De acuerdo? Fíjense bien, de acuerdo a este grafiquito, ¿cómo es? Muy favorable. Pero algunos le van a salir favorables, otros desfavorables, inclusive algunos muy desfavorables. Al final se hace una tabla resumen de cada indicador, dimensión y de la variable en total y su grado de favorabilidad de acuerdo a cada uno de los grafiquitos que se hicieron para medir la puntuación, la favorabilidad de la puntuación. ¿Sí estamos claros? Esa tablita no la vimos, ¿verdad? Bueno, entonces igual se numera y se acompaña de redacción. Como les digo, ya estoy siendo muy repetitivo quizás, pero siempre que pongamos elementos gráficos hay que redactar la interpretación de los mismos. ¿De acuerdo? Cuando están elementos gráficos copiados de libros como figuras o como gráficos, también hay que en la redacción
pues hacer referencia a ellos. Porque si solamente están allí, pero sin hacer ninguna referencia, eso no, es como si no estuvieran allí. Porque no estamos diciendo por qué los pusimos ahí, ¿no? Porque se nos ocurrió. Pues no, ¿verdad? Ok. Luego viene esto. Aquí, miren, aquí, esto no lo hemos visto, pero solamente se los presento porque esto lo vamos a ver la próxima sesión. Inclusive voy a traer datos para hacer práctica. De hecho, en esta sesión les voy a dar datos para que hagan práctica del análisis descriptivo, ¿sale? La prueba de hipótesis es el punto numeral 6.3, ¿sí? 6.3 dice, de acuerdo al tipo de hipótesis planteada, se deberá de efectuar la prueba correspondiente. O sea, la hipótesis la debemos de comprobar. Ni con el análisis descriptivo, ni con el análisis de puntuación estamos comprobando si la hipótesis es cierta. ¿Sí les queda claro? Los análisis anteriores son análisis que al final van a servir para esto, para la prueba de hipótesis. Entonces, dependiendo de la hipótesis que hayamos planteado, será la prueba que tenemos que aplicar. Yo les voy a decir en la siguiente clase qué prueba le corresponde a cada uno de ustedes aplicar. Y como les digo, hay prueba R de Pearson, de correlación de variables numéricas, hay T de Student, de diferencia de medias, hay prueba de hipótesis de chi cuadrado de Pearson. Hay muchas pruebas de hipótesis y cada prueba aplica un caso específico. Entonces, si son hipótesis si son hipótesis de causa-efecto, R de Pearson. Si son hipótesis, sí. A ver, ¿no tienes tu hipótesis a la mano? ¿No la puedes leer? Están cansadas, ¿verdad? Ya nos vamos a ir, tranquilas. El uso de la transversalidad influye de manera significativamente favorable en la planificación. Eso es una causa-efecto. Me quedé en lo de experimental. No, es causa-efecto. Entonces aquí aplica para usted una prueba R de Pearson, que la voy a explicar la siguiente clase. La siguiente sesión, pues, el mes que entra. ¿Sí? ¿Cómo hacerla? Y les voy a traer datos. Ustedes no tienen datos para hacerla, pero yo les voy a traer datos para que practiquen. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Bueno, así como esta prueba, también pueden hacer pruebas de comparaciones múltiples, ¿sí? Donde se utiliza el criterio de Bonferroni para lo que es el ANOVA. Bueno, es la prueba ANOVA de un factor. Y ahí ANOVA de un factor, con esa hacen comparaciones múltiples. Si tienen diferentes grupos, ahí pueden comparar diferencias de grupos, pero entre más de dos grupos. ¿Sí? Por ejemplo, a ver, el grupo de los maestros con solo licenciatura, el grupo de los maestros con solo maestría, bueno, hasta maestría, y el grupo de los maestros con doctorado. Son 3 grupos. Si ustedes quieren hacer una prueba donde quieran ver cómo están relacionados los de doctorado con los de maestría y los de maestría con los de licenciatura y los de doctorado con licenciatura, etcétera, cuál salió mejor puntuado, mejor evaluado, si es una evaluación docente, pues eso es una prueba de comparaciones múltiples. También la vamos a ver. No está por demás que la sepan, ¿sale? Y se presenta, este es un ejemplo de una tabla de R de Pearson. La siguiente clase van a practicar con esto. ¿Sí? Si son hipótesis de causa-efecto o correlacionales, esta prueba es la que van a aplicar. Pero se debe de generar en ese PSS toda la matriz, porque se genera una matriz y luego se transporta todos los datos a
Word, a una tabla de Word, elaborada por ustedes. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Sí, regresar para lo que comentamos ahorita bueno, un doctor o una persona que diga que te aprobó. ¿Tiene que ser doctor o no puede ser doctorante? No, doctor, sí, es que si ustedes están haciendo una tesis de doctor, obviamente los tiene que asesorar un doctor. Eso es muy importante, no se les va a pasar, porque luego después hay unos... ¿Sale? No lo hicieron. Voy a borrar esto del video. Pero hay que documentar como si lo hubieran hecho. Les encargo. ¿Sí? ¿Es trampa? Pues sí y no, ¿verdad? No, Porque al fin y al cabo yo se los validé. Sí, pero luego los requisitos son de que tienen que ser alguien externo. Por requisito vamos a cumplir con el requisito, ¿sale? Ok, por eso le digo que es trampa sí o no, sí y no. Después de la prueba de hipótesis sigue la discusión. A ver, sin ver la diapositiva, ¿qué entienden por discusión? Bueno, discusión es cuando estamos ahí, que no, hay que tú, pero en términos, digamos, más científicos, se habla de discutir los datos. A ver, los resultados, perdón. Entonces, en ese término, ¿qué entienden por discutir los resultados? ¿Qué sirvió, qué no sirvió, cómo funcionó? Usted redactaría a ver si funcionó, si no funcionó. ¿Eso redactaría la discusión? No, pregunto. O sea, estoy preguntando qué piensan y lo que ustedes piensen. El proceso. A ver, mija. Sí, el proceso, los resultados que nos arrojó, y eso lo compararemos con nuestra hipótesis para ver si somos resultados. Ok, usted lo ve así, perfecto. ¿Usted? Yo agarraría referencia a la hipótesis precisamente para ver si se comprueba o no lo que yo tenía pensado. Ajá. Sería revisar los resultados. Revisar los resultados, ok. ¿Usted? A lo mejor puede hacer, para hacer algo diferente, comparar lo que yo investigué con lo que hice en otras investigaciones. Esa sí está más acertada, claro. ¿Usted, señor? En esos argumentos para poder defender que sí funcionó en este caso la hipótesis. Ok. ¿Maestro? La interpretación de los resultados. Bueno, ok. Cada quien tiene un concepto. Ok, pero vamos a centrarnos. Dice, derivado del latín discutere, que significa disipar, zanjar o resolver. En el campo de la investigación implica examinar de forma rigurosa una materia. Eso significa discusión en el campo de la investigación. Examinar de forma rigurosa una materia. En este caso, una investigación. ¿Sí? Y luego dice, la discusión responde la pregunta, ¿qué significan los resultados? Presenta los argumentos para convencer al lector sobre la validez de los hallazgos de la investigación. Pone a prueba la fortaleza científica de nuestra investigación. ¿Sí? Eso es, teóricamente hablando, ¿de qué se trata la discusión? ¿Se habían comentado alguna vez de esto de la discusión? Ok. No basta con presentar el análisis de datos, no basta con llegar hasta la prueba de hipótesis, hay que llegar hasta la discusión de resultados. Entonces, discusión. Las características de la discusión. Número 1. Presenta las relaciones, generalizaciones y principios de los resultados encontrados. Pues por ejemplo lo que estamos viendo es la relación de las variables, dimensiones. Mencionar los resultados, pero no todos, sino de manera general y por eso dice generalizaciones de los resultados encontrados. Primero, ¿sí? Número 2, analiza los resultados, los compara, los discute y los confronta con resultados de otros estudios, lo que dijo su compañera. Entonces, fíjense bien, ahí en la discusión nosotros tenemos que hacer
y decir, a ver, lo que yo encontré coincide con lo que dice el autor tal. El autor tal dice que existe una repercusión significativa o que más bien, el investigador tal dice que la nutrición es elemental para el aprendizaje. Y lo que yo encontré coincide con lo que dice él. ¿Sí me explicó? Pero también podemos diferir, en cuyo caso también hay que poner ahí, esto se contrapone o difiere de lo que dice el autor o autores. ¿Sí me explicó? Vamos, si estamos hablando de nutrición, si nuestro trabajo tratara de nutrición y aprovechamiento académico, dos variables, no necesariamente tengo que buscar literatura de educación, ¿verdad? Solamente puedo buscar literatura de nutrición. Y en un trabajo de nutrición pueden decir por ahí, es que la nutrición influye en el aprendizaje, o sea, afecta al aprendizaje, afecta al funcionamiento del cerebro. Entonces, pues entonces yo ya vi allá, y lo que yo obtuve en la prueba de hipótesis fue que sí. Entonces yo digo que eso corrobora los hallazgos de aquel investigador y tengo que referenciarlo. ¿Sí me explica? ¿Sí me explicó? Pero no es así tan escueto. La discusión debe ser completa. ¿Sí? Es decir, cuando ustedes hicieron la prueba de hipótesis, fíjense bien, cuando hagan la prueba de hipótesis, se hace la prueba confrontando indicador contra indicador y dimensión contra dimensión y variable contra variable. ¿Sí? Entonces, de esta confrontación puede salir una discusión, ¿verdad? Este indicador, ¿cómo se relaciona con este indicador? Según los parámetros me dijo que sí, en tanto por ciento, entonces lo voy a discutir. ¿Sí me explicó? No todos van a elegir los más relevantes, ¿de acuerdo? Porque aquí van a salir un montón. Al comparar indicador de una variable contra indicador de otra variable y dimensión de una variable contra dimensión de una variable y la variable misma contra la otra variable misma, esta tabla sale larga. Entonces, no van a discutir cada uno de estos, no, pues sería muy larga la discusión, pero ustedes van a elegir aquí lo más representativo a su criterio. Entonces, eso es lo que se presenta aquí. ¿De acuerdo? Bueno, número 3. Indica... A ver. ¿Dónde voy aquí? Ok. Bueno, los compara con otros estudios, además resalta lo novedoso y relevante de mi estudio. Indica las excepciones o aspectos no resueltos del problema estudiado. Presenta las limitaciones y las implicaciones de los hallazgos que permitan desarrollar nuevas investigaciones. Las recomendaciones. Bueno, las recomendaciones realmente no van aquí, van en otro apartado de la tesis, pero lo que sí tenemos que indicar aquí es qué aspectos no cubrí, qué aspectos no resolví, qué aspectos no pude abarcar. ¿Sale? Perfecto. ¿Quién me ayuda con el 4? Presenta las consecuencias teóricas de los hallazgos, así como sus aplicaciones prácticas. Perfecto. Consecuencias teóricas de los hallazgos. Pues mire, mi investigación pues genera una nueva teoría. ¿Puede llegar a ese grado? Sí. ¿Que mi investigación genere una nueva teoría? Sí. Es ahí donde se redactaría eso, ¿de acuerdo? El 5, por favor. La interpretación de los resultados se realiza siempre dentro de los límites establecidos para la investigación. ¿Qué entendemos por eso? Que no vamos a hablar de otras cosas que no hayamos, que estén fuera de la delimitación de mi investigación, ¿verdad? Si mi investigación solamente ya está delimitada a cierto lugar, a cierto tiempo y a cierto aspecto o característica o
clasificación. Entonces yo no me voy a meter en otras cosas. ¿De acuerdo? Bien. A ver, vamos a leer este por último y nos vamos. ¿Quién quiere ayudarme? Porque ya me cansé. Ahí, esta es la siguiente diapositiva. Todavía estamos en la discusión. Es que esto de la discusión sí es muy importante. Recomendaciones para la redacción de la discusión. Número 1, no argumentar muchos datos sin concluir algo relevante. Está más que claro, ¿verdad? No argumentar muchos datos. No se trata ahí de meter todos los resultados. No, pues estamos repitiendo lo que está en el análisis de datos, ¿sale? ¿Mande? No cantinflear mucho. Exacto. No cantinflear más bien, nada. ¿Sí? Ok. Número 2. ¿Quién me ayuda con el 2? Interpretar los resultados más importantes relacionándolos con los objetivos va más allá de una simple descripción. Se deben analizar y comparar con base a los conocimientos previos. Perfecto. ¿Dudas de ese punto? Son recomendaciones para redactar la discusión. Número 3, ¿quién me ayuda? Relacionarlo con la hipótesis. Basado en los resultados, se consigue aceptar o rechazar y discutir la hipótesis planteada. Perfecto. En este punto, fíjense bien, ni siquiera en la prueba de hipótesis se debe de mencionar, no. En este punto es donde se menciona si la hipótesis se acepta o se rechaza. Hay una controversia porque una hipótesis se puede aceptar parcialmente. Si muchos de sus indicadores sí correlacionaron y si hay una relación de causa-efecto, se puede, pues sí, fácilmente aceptar parcialmente. Pero hay muchos que son cerraditos de cabeza y de cerebro y dicen o se acepta o se rechaza. Pero igual también, o sea, si en realidad no nos da los resultados de la hipótesis que nosotros buscamos, también no quiere decir que esté mal. No, por supuesto que no, para nada. No, acuérdense que la hipótesis no necesariamente tiene que ser cierta, y el hecho de que no sea cierta no descalifica su trabajo de investigación. Entonces, olvídense de eso, ¿sale? El que sigue, por favor. Siempre fundamentar la discusión de resultados en base a estudios ya publicados, evitar el uso de especulaciones en base científicas. Perfecto, ustedes no van a poner ahí especulaciones propias, no. Lo que pongan ahí, las comparaciones deben ser contra estudios ya realizados, ¿sí? ¿Están de acuerdo los resultados o no están de acuerdo los resultados? Pero no especular ustedes y decir, sí están bien, ¿verdad? Es lógico, no, porque es una apreciación personal, ¿sale? Siguiente, por favor. Evitar que sea demasiado extenso y innecesario. No repita datos, tablas o figuras ya indicadas en la sección de resultados o conclusiones. Evitar comentar solo los resultados del estudio sin ser comparados o confrontados. Muy bien, ¿se entiende? Esto de la discusión, haríamos una práctica la siguiente sesión. En esta sesión no. Aquí está un ejemplo de un fragmento de discusión. Como pueden observar ahí, ustedes van a ver algunas cosas. ¿Dónde está la confrontación? Díganme dónde está la confrontación contra el autor. Los resultados obtenidos en investigación colaboran manifiesto por la SEP. Ok, y aquí está lo que dice la SEP. Aquí puso la cita textual. ¿Se puede poner cita textual? Sí. Aquí está, mire. De acuerdo a lo manifestado por la SEP. Y luego cita textual y lo dice. Los resultados obtenidos de la investigación corroboran lo manifestado por la SEP. Y aparte hay que ampliar más. Donde se sugiere que la gestión escolar permita a los docentes y la comunidad educativa formar parte activa de los procesos de cambio de la institución escolar. Bla, bla, bla. En el primer párrafo, como que los resultados y luego la Ándele. cita, y luego confronta las dos, ¿verdad? Ándele, sí, ándele. ¿Sí? O sea, aquí hay que meterle mucha redacción, mucho coco, mucha cabeza. ¿Sale? Pero igual no tan extenso. No tan extenso. Ya vimos ahorita que no se trata de repetir.
No se trata de poner tablas, aquí no se van a poner tablas, no se van a poner figuras, no se van a poner gráficos, solamente texto, ¿sí? Y cuando consideremos prudente, poner una cita textual. Si no, entonces parafrasear lo que dice. En este caso se puso la cita textual, pero bien se pudo haber parafraseado, ¿sí? ¿De acuerdo? Bueno, ahí le vamos a dejar por hoy. Mañana vemos lo que falta de esta presentación.